¿Te acuerdas de cómo se desarrolló la guerra civil Iliana en Ocarina of Time? Pues yo tampoco, porque apenas nos dieron un par de cosas muy ambiguas. Pero en toda esta maraña y niebla hay una luz, el antiguo sitio oficial de Zelda, Zelda.com. Nintendo mató este sitio hace mucho tiempo para dar paso al nuevo portal oficial, el cual ya quisiera tener la mitad de la información del finado. Si quieres saber más sobre la Guerra Civil Iliana, contada por el antiguo sitio oficial de Nintendo, más mis agregados analíticos estupefantásticos, te invito a ver el video hasta el final. ¿Cuál fue el catalizador, el evento que llevó a Hyrule a la ruina? Según Zelda.com, aunque la mayoría de los habitantes de Hyrule respetaban la divina Trifuerza, la ambición de algunos fue lo suficientemente audaz como para conspirar e intentar robar la reliquia y usar su poder para fines egoístas. Ante este riesgo, un gran sabio llamado Rauro planeó y construyó el Templo de la Luz para custodiar la entrada al reino sagrado, bloqueándolo con un complejo sello mágico que solo podría ser abierto por aquel digno de tener audiencia con la Trifuerza. Pero esta medida trajo otros problemas, y es que, con el paso del tiempo, la Trifuerza se convirtió en una simple leyenda. Los distintos pueblos de Hyrule olvidaron las leyes y la sabiduría que las diosas habían legado. Es aquí donde comienza el verdadero foco de nuestra historia, la Guerra Civil Iliana. Aunque parece que fue una sola, en realidad fueron varias guerras que se desarrollaron al mismo tiempo, las cuales se fusionaron después en una muy grande. Por desgracia, no se nos revela quién la inició, pero sí los participantes. Mientras los ejércitos Zoras marchaban sobre los Ilianos, los Goron luchaban contra la Gerudo. Parecía que todas las razas de Hyrule estaban enfrentadas entre sí. Fue una guerra total entre los habitantes de Hyrule. En el juego se nos dice que la guerra duró muchos años, pero el sitio antiguo nos ilumina con una cifra: 50 años de combates incesantes. Para una guerra que duró tanto, uno pensaría que habría rastros de esto en el juego. Es ahí cuando recuerdo las extrañas estructuras que hay por todo Hyrule. En el campo de Hyrule vemos muros como a medio terminar, cerca del rancho o en altiplanos, sirviendo como lugares de cobertura. Además, hay muchas partes con cercas de alambre de púas. Toda la entrada que va hacia el desierto Gerudo está vallado con este alambre. También cerca de la entrada Kakariko. Podríamos decir que es por seguridad, ya que están colocadas en lugares donde te podrías caer. Pero, ¿por qué usar alambre de púas cuando ya hay cercas de madera? Y además, también hay esta cerca en medio del campo, bloqueando un camino. También en el río Zora podemos ver que, al parecer, antes había un muro, seguramente con una reja. Además, a medida que avanzamos, vemos rejas de acero que solo impedirían el paso a quienes cruzan el río a pie. Sería muy efectivo para detener a grupos de enemigos y atacarles desde el agua. Además de que las zonas sin reja requieren saltar o cruzar el agua, lo que retrasaría el avance de cualquiera, tal como nos sucede a nosotros. Y hablando de rejas, en la entrada al lago Hylia hay rejas de acero que impiden la entrada. Estas son del mismo estilo que las que están en el Valle Gerudo, que aún está vigilado. En la entrada a la Montaña de la Muerte podemos ver una, parece ser de la misma época que la que vemos en la entrada a Río Zora. Y claro está, lo más obvio de todo, no hay un pueblo o una ciudad Gerudo, sino una fortaleza. Por todos lados encontramos estas estructuras que impiden el paso o permiten defender ciertos lugares. Después de estos 50 años de guerra, surgió un rey iliano de gran sabiduría, valentía y poder. Gracias a sus brillantes campañas militares y su astuta diplomacia, logró unir a los diversos pueblos de Hyrule en una frágil armonía. Se firmaron tratados de paz y la prosperidad pareció florecer de nuevo en Hyrule. Es en este momento cuando el rey de Hyrule, ya sea el padre de Zelda o su abuelo,
fue quien hizo los tratados con Darunia y el rey Sora. La forma en que reacciona Darunia al abrir su puerta al escuchar la nana de Zelda y sus palabras sugieren que habían tratos de mutua ayuda. Por eso se ofende al solo ver a Link. Algo similar ocurre cuando la cascada se despeja ante la misma canción en el río Sora. Si te está gustando este video, te invito a darle like y ver mis otros videos. También puedes unirte a los miembros del canal para ver los videos por anticipado. Estoy haciendo directos los días viernes, no te los pierdas. Continuamos. Es en esta última parte de la guerra cuando toma otro nombre, la Guerra de Unificación de Hyrule. Fue en este tiempo que la madre de Link lo dejó al cuidado del árbol Deku. Cuando comenzamos el juego, la guerra tiene ya una década de haber terminado. Sí, todos los que vemos que son mayor de 10 años nacieron en un mundo en guerra. Eso sí, los Gerudo aún no se habían unido al tratado hasta el comienzo del juego. Esto queda más claro con la llegada de Link al castillo de Hyrule, donde vemos que Ganondorf ya había jurado lealtad al rey y tenía manga ancha para viajar por el reino y causar los desastres que nos llevan a visitar todo Hyrule. Entre algunas curiosidades que nos dice el sitio oficial sobre la guerra es que los Kokiris ya existían en ese periodo de tiempo y que fueron los únicos que no se vieron involucrados en el conflicto gracias al poder del árbol Deku y, seguramente, porque cualquiera que se perdiera allí se convertiría en un Stalfos. Menciono esto último porque una piedra Sheikah dice que el árbol Deku junta a los Kokiris con las hadas para evitar que estos se pierdan y se conviertan en monstruos. Entre las consecuencias están el hecho de que Link llegara al bosque Kokiri y también que el reino no fuese lo suficientemente fuerte para soportar las estratagemas de Ganondorf, haciendo que Hyrule como reino cayera para la segunda mitad del juego. La Guerra de Unificación fue uno de los hechos más importantes y apenas tenemos datos en el juego. En lo personal, me hubiese gustado saber más, tener un poco más de contexto in-game, pero al final no hace falta realmente. Con lo que nos cuenta el brote del árbol Deku, termina por ser suficiente. La guerra no es parte del argumento principal del juego, solo es una herramienta para darle sentido a cómo Link llegó con el árbol Deku. Si hubiese un remake como el de Silent Hill 2 o como los de Resident Evil, al menos quisiera unos cuantos diálogos más, ya que, por lógica, todos los adultos que vemos en el juego vivieron una infancia sumida en la guerra. Y eso nos dice el antiguo sitio oficial de Zelda. ¿Te gustaría que siguiéramos buceando en esta fuente de lore? El viejo Zelda.com tiene mucha más información oculta. Si quieres más, déjame saberlo en los comentarios.